Y esta mañana vamos a estar hablando en la clase de hoy sobre la preservación de la Biblia. Ya vimos la inspiración de la Biblia, ahora vamos a estar hablando sobre su preservación, cómo la Biblia desde los manuscritos originales llegó hasta el día de hoy a nosotros. Vamos ahí a segunda de Pedro 16, 19, segunda de Pedro 1, 19. Cuando tengan todos, ¿me dan un amén, por favor? Bien, leemos entonces. Primera de Pedro 1, 19, todos a una sola voz. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, pedimos, Señor, que tú tomes control de esta clase, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable y toque corazones y hable a corazones y haya decisiones. Pedimos, Señor, que apartes a Satanás, Señor, y cualquier interrupción, y que, Señor, esto sea para tu honra y gloria y para bendición de los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a estar hablando sobre la preservación de la Biblia. Vamos a tocar 3 puntos, principalmente los que están en su clase, que es la historia y materiales de la preservación de la Biblia. ¿Qué materiales y qué métodos se usaron para preservar la palabra de Dios? Luego, cómo se copiaron esos materiales, cómo fue la copia de la Biblia, cómo se hicieron copias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y finalmente vamos a hablar sobre la impresión de la Biblia, con la invención de la imprenta y demás, que es una de las últimas cosas que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Y vamos a tener un resumen y una conclusión. Bien, primero vamos a la introducción. Preservar, ¿qué quiere decir preservar? Quiere decir mantener en existencia, guardar de daño. Vámonos ahí a Salmo 119, 89, alguien que me lo lea, por favor. Salmo 119, 89, en voz alta, que me lo lea, se ponga de pie y lo lea. Salmo 119, 89. ¿Sí? Para siempre, gracias hermana, para siempre permanece tu palabra. Entonces es una promesa bíblica la parte de la preservación de la Biblia. Dios dijo que se iba a preservar. También esta inspiración, vamos a ver que la inspiración de la Biblia aplica a los manuscritos originales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más cercano que nosotros tengamos a la copia o a la traducción de esos manuscritos originales, eso va a ser lo más cercano a lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no leemos hebreo, nosotros no leemos, por lo menos yo no lo leo, no leo ni hebreo, ni arameo, ni griego. Entonces tendría que saber eso para poder irme a los manuscritos originales, pero nosotros tenemos traducciones de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace una copia de una copia? ¿Alguien me puede decir qué sucede cuando yo hago una copia de una copia de una copia de una copia de una copia? ¿Qué sucede? Se va desvaneciendo. Eso se llama degradación. Se va degradando la copia. Pero inclusive, usted diría, bueno, en la actualidad eso no sucede. Las copias digitales, cuando yo copio algo de un disco a una computadora y le pasa a otro, se pasa íntegro, ¿verdad? No hay pérdida. Inclusive en eso hay degradación. Aquí tenemos una foto que es una foto digital que se manejó digitalmente. El que dice 0 es la copia original. Luego de 100 interacciones digitales, luego 200, 500, 900 y hasta 2000 interacciones digitales. O sea, se hicieron cosas con esa... o se copió, si quieren verlo así, 2000 veces. En copias digitales, que es lo que creemos que se preserva prácticamente todo, también existe degradación. Y esa degradación se pudo, fue algo de lo que Dios tomó en consideración, porque de los manuscritos originales a nuestra fecha pudieron haber habido muchas degradaciones. Pérdida de los desgastes de los materiales en que se escribieron. Ahorita vamos a ver algunos de los materiales, pero los materiales se desgastaban y por eso tenían que ser copiados y copiados y copiados y copiados y copiados cada cierto tiempo, quizás cada 5 años, cada 10 años, porque los materiales se iban desgastando, las tintas se iban perdiendo. Existen pérdidas en ruidos en la comunicación, algo que yo le decía oralmente a uno. ¿Han visto el jueguito del teléfono descompuesto, verdad? Yo le digo a uno, ese le dice a otro, ese le dice a otro, y a la 20ª persona dice totalmente algo diferente, ¿verdad? Eso también pudo haber pasado. Existen pérdidas por falta de comunicación. Me quedo callado, no digo nada, se corta la comunicación. Solamente toma una generación, una sola generación, que deje de decir la palabra de Dios a la siguiente y se pierde
se puede perder el cristianismo en una sola generación. Existen pérdidas por errores humanos. Yo estoy copiando algo y omito una palabra, omito una tilde, copio mal una palabra, me salto versículos, puedo dar un significado totalmente diferente. También hay cambios en el lenguaje y traducciones. Los lenguajes van evolucionando. El español que nosotros usamos aquí es diferente al que usamos nosotros en Panamá, por eso yo sueno diferente, soy panameño, por cierto. No solamente eso, sino que hace 50 años en México se hablaba diferente a lo que se habla ahora. Si no, vean las películas que están en blanco y negro, ¿verdad? Se hablaba un poco diferente. Y si nos vamos a la era española, prehispánica, se hablaba diferente. Entonces el lenguaje va evolucionando y con esa evolución se van perdiendo algunos significados, se pueden perder algunos significados. Y también existen cambios generacionales en el lenguaje. Si no escucha a sus hijos, yo no entiendo la mitad de las cosas que mi hijo me dice, ¿verdad? Y eso nada más estamos hablando de unos 10 años de diferencia, 11 años de diferencia. Bien, vamos a ver que también en la Biblia, por ejemplo, la traducción 1960, la que nosotros utilizamos de Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se hizo la traducción en 1909, decía: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Crió en ese momento, en 1909, significaba creó. Hoy en día no significa que crió como criar a un hijo. Hoy en día la traducción de 1960 dice que se creó. Entonces podemos encontrar palabras, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, con nuestra Reina Valera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero en la Reina Valera de 1602, el lenguaje de ese momento permitía usar y se entendía bien, más el hombre animal, ¿ok? Pero eso se entendía en ese momento. Entonces, Dios mantiene su palabra, y también hay palabras ahí en desuso. En la 1960, por ejemplo, cuando yo leo en Génesis 41:4, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7, yo tengo que estudiar con un diccionario porque yo no sé qué es enjuto. Esa palabra ya no se usa en la actualidad, se usaba quizás en 1960. O cuando leo en Éxodo 32:9, más Dios dijo, más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, yo no sabía qué era. Yo no sabía si era la parte de arriba de la cabeza o el lomo o qué era. En un diccionario te dice que es nuca, ¿verdad? Porque es una palabra que hoy en día no usamos. Entonces, sí hay algunas cuestiones que, pues, por ejemplo, nosotros algunas veces tenemos que estudiar con un diccionario, porque cuando se tradujo eso se usaba un español que era activo y se entendía bien en ese momento. Y hoy tenemos que buscar las traducciones porque son palabras que ya no usamos. Entonces, como vemos, el tiempo y los lenguajes tienen una implicación, pero la Biblia y Dios hizo un plan perfecto y maravilloso para la preservación de su palabra. Y vamos a empezar con los materiales. Y vamos a ver cómo nosotros tenemos la auténtica palabra de Dios. Y nosotros en la Reina Valera 1960, ¿por qué tenemos la Biblia que dice exactamente lo que Dios, el mensaje, tiene para nosotros? Bien, uno de los primeros métodos que utilizó Dios para transmitir su palabra fue la tradición oral. Era desde Adán hasta Moisés. Probablemente unos 2500 años se usaba la tradición oral. Y la longevidad, o sea, la vida de las personas, cuánto tiempo duraba una persona, cuándo se celebró el último cumpleaños a alguien, ¿verdad? Eso ayudaba. ¿Por qué? Veremos aquí que las primeras líneas, desde mano izquierda a mano derecha, vamos viendo todos los personajes bíblicos: Alam, Sed, Enos, Can, Mahalel, Jared, y vamos hasta Josué. Vemos que las líneas son más largas. Eso quiere decir que duraban, ese es el tiempo en que duraban de vida las personas, más de 900 años comenzaban al principio, ¿verdad? Y hasta los tiempos de Josué y Moisés duraban alrededor de 120 años. Entonces, el hecho de que un abuelito tuviera que decirle a sus nietos, tataranietos, tataratataranietos lo mismo, eso hacía una preservación de la palabra de manera oral, porque no había necesidad de estar transmitiendo al hijo para que el hijo le tradujera al hijo, sino que el abuelo le decía a 10 generaciones o 15 o 20 generaciones seguidas. Eso ayudaba a preservar oralmente la palabra. Bien, entonces también al principio solamente había palabra hablada. En Génesis 1:1 vemos que en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y vemos que en el versículo 3 dice: y dijo Dios, y en el versículo 6, luego dijo Dios, en el versículo 9, dijo también Dios, en el versículo 11, después dijo Dios, en el versículo 14, dijo luego Dios. Entonces solamente había transmisión escrita al principio.
Y además, eso fue un mandato de Dios. Eso fue algo que Dios instauró en su palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 7, me dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. No dice que se las vas a copiar, se las vas a dar en la noche para que ellos las lean. Se las tenías que hablar. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Entonces, esa fue una instauración que usó Dios desde el principio. Y también, inclusive, le mandó a Moisés en Deuteronomio 31:10, dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová Dios en tu lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. No solamente era una transmisión de padre a hijo y a nieto, era una transmisión al pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento no es como hoy en día, que puede ser el 80 o 70 o 90% de la población que puede leer. En ese tiempo había muy poca gente que sabía leer y escribir. Entonces la transmisión oral estaba instaurada para aquellas personas que sabían leer y escribir, ¿verdad? Entre ellos estaba Moisés. Y Moisés, como sabemos, fue criado en una familia egipcia, una familia real, y muy probablemente aprendió a leer y a escribir correctamente. Entonces, esa fue una orden que se le dio a Moisés. Entonces, pues, porque no todo israelita sabía leer. Vamos a ver aquí el mismo mapa que les mostré hace un rato. Lo que está en recuadro verde, ahí vemos a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí están Abraham, Isaac y Jacob. Luego, más adelante, en recuadro azul viene Moisés. Moisés vivió mucho tiempo después de Abraham, quizás unos 600 años o 500 años después. Y los primeros recuentos bíblicos que hay sobre escritura, de que se pasa la palabra de Dios, fueron con Moisés. Inclusive la parte de la franja roja son los primeros libros escritos de la Biblia que se escribieron. Fueron Job y se escribieron Deuteronomio, que son los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos libros, como vemos, la franja roja fue la primera vez que se empezó a escribir la Biblia. Entonces, ¿qué utilizaba Abraham, que vivió 600 años antes o 500 años antes? La parte oral, el poder decir las cosas, el poder repetir las cosas. Ese era el método que tuvo que haber usado Abraham para poder transmitir eso a Isaac, para poder transmitir eso a Jacob y su descendencia, ¿verdad? Bien, entonces vemos que fue un método que Dios instauró, la tradición oral, y Abraham muy probablemente lo utilizó, y lo utilizó quizás a través de decir principios bíblicos, doctrina, historias, oraciones, poemas, canciones y demás. Así transmitía entonces, antes de Moisés, del tiempo de Adán hasta Moisés, se hacía tradición oral. Luego entonces vino la transmisión en físico. Estas son las tabletas de arcilla. Y son relatos conservados en tabletas de arcilla mediante grabados de escenas y figuras. Este es un ejemplo de una tableta de arcilla, ¿verdad? Se agarraba una arcilla remojada en agua, estaba suavecita, y con una especie de pincel se le iba dando, también habían de este tipo, cilíndricas, se le iba dando formato a la escritura. Por ejemplo, estos son símbolos sumerios que, como vemos, el pincel, la punta del pincel era plana, entonces cada vez que se introducía el pincel en la arcilla, pues daba esas connotaciones ahí que vemos como una especie de cuña, ¿verdad? Y los símbolos acadianos también. Entonces, básicamente, ahí teníamos cómo ellos podían escribir simplemente insertando un pincel en la arcilla, e iban haciendo símbolos y letras. Y como vemos ahí, entonces el teléfono celular y la tablet pues no es algo tan antiguo, no es algo tan reciente. Desde ese entonces ya tenían pensado tener algo enfrente para estarle picando con el dedo. Estos son símbolos cuneiformes. Por ejemplo, el primero es una estrella, ¿verdad? A ver si lo puedo... a ver, ¿dónde está? Ah, no, bueno. El primero que vemos es una estrella. El segundo es el sol saliendo en el horizonte. Luego nos vamos al siguiente, que parece como un río. Luego uno que parece planta de trigo. Luego el siguiente es un toro. Luego una vasija. Y luego viene una cabeza con una vasija. Cabeza con vasija ya empezaban a combinar, y que decía cabeza, boca, comer, y vasija,
entonces comida, entonces eso significaba comer. Y así empezaron los símbolos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tableta de arcilla podemos identificar una cabeza a mano izquierda abajo, hay como una cabeza y una vasija, ¿verdad? Eso significaba comer. Y arriba aparentemente era una res, y luego unos pinchos en el medio, y una Coca Pepsi a la derecha, y abajo un molcajete. Entonces esto posiblemente fue, no sé, el primer recibo de restaurante que se hizo en el mundo, no sé. Pero esas cosas, todos esos pictogramas querían decir algo, ¿verdad? La idea es que esos pictogramas decían algo, y esa era la escritura cuneiforme de ese momento. Ahora, también de aquí la palabra cuneiforme surge de la escritura, perdón, la palabra cuneiforme surge del latín cuneus, que significa cuña o clavo, porque como vimos, cada vez que introducían el pincelito en la arcilla, era como, daba una huellita como de una cuña o clavo. Y por eso se llama cuneiforme, porque era forma de clavo o forma de cuña la escritura. Y surgieron alrededor de 3200 años antes de Cristo en Mesopotamia, que es la actual Irak, que por cierto donde hay muchos conflictos, y que era la región de Ur, donde Abraham fue llamado por Dios a dejar su tierra y su parentela. Allí surgió, qué coincidencia, que ahí en ese ambiente fue que vino a surgir la escritura. No es coincidencia, es que simplemente Dios estaba preparando la preservación de su palabra. Esta era la región donde se usaba la escritura cuneiforme. Desde el lado izquierdo vemos el Nilo, el delta del Nilo, hacia arriba todo Egipto, pasando donde dice Jericó, ahí está el actual Israel, y subiendo al Mesopotamia, Tigres, Éufrates, toda esa región se usaba escritura cuneiforme. Una de las que quizás ustedes han escuchado de los escritos en cuneiforme más conocidos es el poema épico de Gilgamesh, y que es una escritura cuneiforme encontrada en Nínive, la misma Nínive bíblica, que era la antigua capital de Asiria. Y miren lo que decía esta escritura cuneiforme. Dice, en se hablaba sobre un árbol de la vida, una serpiente malvada y aventuras de un hombre que sobrevivió a una gran inundación a bordo de un bote que él construyó lleno de animales, e inclusive envía un pájaro para ver si había tierra firme. Esto simplemente lo que está reflejando es que al pasar los descendientes de Noé, encontraron una manera de escribir y trataron de relatar eso, lo que le había pasado a su antecesor, ¿verdad? Claro que no lo llaman Noé, lo llaman Gilgamesh, pero esto es una prueba de que el diluvio fue verdad y que la historia de Noé fue verdad, pero una prueba independiente no bíblica de alguien que quizás no creía en Dios, quizás creía en dioses paganos, pero aquí está plasmado en escritura cuneiforme, ¿verdad? Luego entonces de la escritura cuneiforme en arcilla pasamos a las tablas de piedra. Por supuesto que para las tablas de piedra ya no se podría usar el pincelito ese, ¿no? Porque si le das a la piedra pues no va a pasar nada. Y por ejemplo los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en piedra en Éxodo 24:12 podemos ver. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Fueron de los primeros escritos que aparecen en la Biblia y fue escrita por Dios. Estaban escritas por ambos lados, normalmente se escribían por ambos lados en piedra, y probablemente no es tan grande como las vemos en las películas, ¿verdad? Por lo general las vemos de este tamaño, ¿verdad? Quizás eran un poco más delgadas, ¿verdad? Porque una piedra de ese tamaño pues es difícil cargar. Ahora yo no me imagino a Moisés cargando 2 de esas, ¿verdad? No se parece ni a Arnold Schwarzenegger, ni a La Roca, ni nada como para tener 2 de esas. Esto es un ejemplo de cómo se pudieron haber visto. Como pueden ver, son bastante delgadas, y aún así el cargar una de estas pues son bastante pesadas, y se utilizaba algún tipo de pincel o algún tipo de cincel para poder escribir encima de ellas. Aparte, esta tendría un tamaño óptimo para caber dentro del arca del pacto. Pero usted se imagina a Moisés cargando eso desde arriba del monte Sinaí hasta abajo, pues no, está muy difícil, ¿verdad? Entonces tuvo que haber sido algo parecido a esto, y esta es una caliza bastante liviana, que era predominante en la región donde estaba Moisés, posiblemente. Entonces fue algo como eso. Y además Dios dio la orden a Moisés de escribir la Biblia en piedra.
en Deuteronomios 27, 1 al 4 dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel, pueblo, diciendo: guardéis todos los mandamientos que yo os escribo hoy, y el día que pases para el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Es un mandato escribirlo en piedra. Y no solamente eso, también vemos que luego Josué realiza la primera copia en piedra de la Biblia. En Josué 8:30 al 32 me dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Entonces el primer evento de copia de la Biblia fue en piedra, y aparentemente lo hizo Josué. Después pasamos al papiro. El papiro era un material proveniente de una planta acuática usado como una especie de cartulina gruesa, que daba como una cartulina gruesa. Era abundante en las riberas del Nilo, era económico y era durable. Estas son las plantas de papiro, y estas son las, posiblemente así se verían de ese tiempo, ¿verdad? Estaban en la región todo alrededor del Nilo, también parte de Israel había plantas de papiro, pero las mejores plantas de papiro, las que daban el mejor papiro para escribir, estaban en el Nilo. Vamos a ver entonces un video de cómo se hace el papiro. ¿No tiene volumen? Bueno, básicamente se corta el papiro la planta se va cortando en gajos, luego esos gajos se le saca el agua enrollándolos, luego cada uno de esos se va entrelazando a manera de hacer un papel, y se prensa y queda algo así como esto. Esto que está aquí es una hoja de papiro, por supuesto que no es de la época bíblica, ¿no? Si no estuviera aquí, ya lo hubiera vendido. Esta es una hoja de papiro, y esta hoja de papiro, como ven, no sé si pueden ver a través de la luz, aquí, que se ve entrelazado, ¿verdad? Son entrelazadas las fibras, y de esta manera obtenías una especie de cartulina. Y el hermano trae una, ¿le va a echar fresco? No, es eso. Esa es la hoja esa era el papiro original, ¿verdad? Que se usaba en ese tiempo. Gracias, hermano. Bien, entonces nuestra palabra papel viene de la palabra papiro. Varios papiros pegados borde con borde, hasta 20 páginas se enrollaban, y eso era lo que se llamaba un libro. Ahorita vamos a ver más sobre el libro. La tinta hecha para escribir sobre papiro eran minerales de carbón o hueso quemado mezclado con goma, y quedaban como betún. Era un sistema utilizado por egipcios, sirios y fenicios, y además la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento fue escrito en este material. Entonces, la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en papiro. Ahorita vamos a ver que la mayoría de los preservados en el Antiguo Testamento eran hechos en el siguiente material. En el siguiente material se llama, era así más o menos se veía la escritura en papiro, ¿verdad? Y estos son algunos extractos antiguos de papiro del Torá, que datan de 200, 300 años antes de Cristo. Torá es el Antiguo Testamento. Entonces, ese Antiguo Testamento se hacía en vellón. El vellón era un cuero de ternera o novillo, que se usaba principalmente como pergamino enrollado. Eran varios tipos de cuero, ¿verdad? Se cree que se ha encontrado que entre más importante era el pasaje bíblico en el cual se escribía el vellón, más fino era el cuero. Los cueros más finos eran de oveja, y los no tan finos eran de gacelas y otros animales. Cuando se usaba este material siempre se usaba pieles de animales limpios. Aún la tinta usada era única en su propósito. Y dependiendo de la importancia del texto, ya dijimos, era la importancia del cuero, cabra o ternera, y de menor importancia gacela o chivo. También encontramos que en la Biblia se menciona el vellón utilizada por Gedeón y Job, ¿verdad? Recordemos el pasaje bíblico de Gedeón en Jueces,
donde dice: aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel de por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío. Y bueno, sabemos el resto del pasaje. De este tipo de materiales que habla la Biblia, era una piel. Una piel parecida a esta. Esto, como vemos, es piel. Y sobre, la verdad es que no sé si está al revés o no, pero bueno. Creo que es así. Y sobre ella se escribía, ¿verdad? Se usaba una tinta especial que fuera absorbida por la piel, ¿verdad? Y estas se iban cosiendo un pedazo con otro y se iba haciendo un rollo. Y estos rollos, ahorita vamos a ver, cuando se enrollaban, valga la redundancia, se formaba entonces un libro. Esto era lo que se denominaba libro. Era un rollo, ya sea de vellón o de papiro. Y por ejemplo aquí tenemos escritos bíblicos en vellón, que es el cuero que les hablo. Y entonces venimos al libro. Dios mismo mandó a que se escribiese en la Biblia en forma de libro, que la Biblia fuera utilizada o se copiara en libros, ¿verdad? Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de memoria de Amalek de debajo del cielo. Cuando se lo dijo a Moisés, muy seguramente no era un libro de piedra, porque la piedra no se puede enrollar, y si juntas varias de esas piedras, pues no se va a poder cargar. Entonces muy posiblemente estaba refiriéndose a una especie de papiro, porque él fue criado en Egipto. Esa quizás es la razón por la cual en su divina voluntad Dios hizo que Moisés creciera en Egipto, para que conociera del papiro, conociera sobre la escritura, y entonces pudiera copiar la palabra cuando él le dice: escribe esto que yo te mando. Ahora, también en Deuteronomio 31, 24 al 26 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, se puso en el arca del pacto para protección, y quería que durara entonces, y por eso fue que para que fuera testigo, ¿verdad? Hoy en día, ese testigo no necesitamos que sea en papiro, ni que sea en piedra, ni que sea en vellón. Ese testigo del que habla Dios está aquí, y lo tenemos, todos tenemos la disponibilidad de tener una Biblia. Y si no tienes una Biblia esta mañana, habla aquí con nuestro pastor y te podemos dar una Biblia, un ejemplar de la Biblia. Miren todos los problemas que tenían que pasar en ese tiempo para poder tener una copia de la palabra de Dios, y hoy en día es fácil tenerla. Y ahorita entonces vamos a entrar a los métodos. Por ejemplo, eso es un rollo es un libro, pero de papiro. Este es un libro, pero de vellón, de piel, ¿verdad? Uno de los más famosos son los rollos del Mar Muerto, que se encontraron en las cuevas de Qumran. Están cerca del Mar Muerto, no se encontraron en el Mar Muerto ni debajo del Mar Muerto, sino que estaban en unas cuevas cerca del Mar Muerto. Por eso se le llaman los rollos del Mar Muerto. Fueron descubiertos en 1946 a 1956. Y venían en estos alabastros o jarrones, ¿verdad? Venían allí adentro para preservarlos. Y venían de varios materiales. Por ejemplo, este que está aquí es un fragmento de Salmos, escrito 85% en vellón, 13% en papiro y 2% en cobre. Aparentemente las láminas de cobre también se utilizaban para copiar, escrito en hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Y existen 225 textos bíblicos, o sea, el 22% del total del Antiguo Testamento está en esos fragmentos encontrados en el Mar Muerto. Y finalmente ahí tenemos, ese que está ahí es un fragmento total de Isaías. Estaba totalmente copiado en papiro, vellón y cobre, ¿verdad? Pero eso era en ese tiempo. Ahora nosotros en la actualidad, con tantos avances tecnológicos, gracias a Dios no tenemos que cargar piedras, no tenemos que cargar vellones, ¿verdad? No tenemos que cargar papiros, ¿verdad? Ahora, hoy en día, hay tecnología que nos permite tener nuestra Biblia en nuestro teléfono celular. Por ejemplo, aquí les muestro algunas de las aplicaciones. Si no utilizas, puedes utilizar una que se llama YouVersion. Esa es la que yo utilizo, es bastante buena.
Puedes bajar a tu celular una que se llama Biblia +1 y otra que se llama Olive Tree. Esas son de las 3 más populares que puedes descargar y tener en tu teléfono celular. También hay sitios web donde puedes entrar, como Bible Gateway y bibliaenlinea.org, tiene la Reina Valera 1960 totalmente accesible. Además de eso, si estás más interesado en estudiar la palabra de Dios, la Biblia dice escudriñad las Escrituras, y para escudriñar las Escrituras es una orden que Dios dio, Dios da una solución. Hay aplicaciones que sirven para escudriñar las Escrituras, por ejemplo, eSword, Logos y Accordance. eSword es la que yo uso. eSword tiene la facultad de que te da el texto original en hebreo, arameo y griego. Tiene concordancia suficiente para tú saber exactamente qué palabra quería decir ese término en el manuscrito original, que es el que tiene la verdadera inspiración de la Biblia, el manuscrito original. Ahora, por supuesto que esto trae algunas ventajas. Movilidad y practicidad la puedes traer en tu teléfono celular. Ubicuidad, omnipresencia, quiere decir que tú en cualquier lugar, en cualquier momento puedes accesarla cuando quieras, las 24 horas del día, 7 días de la semana. También tienen otras herramientas devocionales, redes sociales, comentarios, multimedios, mapas. He escuchado que últimamente los mapas, creo que el hermano Carlos me comentó el otro día que utilizan mapas de Google para encontrar los lugares bíblicos que habla la Biblia y están marcados en mapas. Excelente opción para personas con discapacidad, personas que no pueden ver bien, pueden ampliar la letra, pero no tienen que comprar una Biblia más grande con letras más grandes, simplemente hacen la letra más grande. O personas que no pueden no pueden ver totalmente, pueden escuchar la Biblia. Y también hay opciones de Biblias para niños y para adultos mayores. Acceso a múltiples lenguajes, y ya vimos que puedes ver el idioma original en hebreo y en griego. Esto es, bueno, no se ve como yo quería, pero básicamente lo que quiero dar a entender aquí es que a mano izquierda hay una gran línea que va de arriba a abajo. La parte de abajo habla sobre los manuscritos originales, y la línea que sube a mano izquierda hasta arriba llega hasta nuestra Reina Valera 1960. ¿Qué me quiere decir eso? Que mi Reina Valera 1960, a diferencia de todas las otras Biblias, versiones de la Biblia que hay, que son copia de interpretación, de copia de interpretación, de copia de interpretación, nuestra Biblia Reina Valera se va directamente a las copias más antiguas y los manuscritos casi originales. Por eso es que nosotros decimos que tenemos la palabra profética más segura en nuestra versión en español de la Reina Valera 1960. Las otras versiones de Reina Valera no hacen eso. Son copias de interpretación, de copia de interpretación, de copia de interpretación. Reina Valera es la única que tiene esa línea desde un manuscrito original hasta arriba. Esa es una de las razones por las cuales decimos que Reina Valera 1960 es la Biblia de Dios para el mundo hispano. Hay desventajas con estas tecnologías. Una de ellas es la falta de lectura por búsqueda selectiva y lectura entrecortada. Vamos a un versículo específico y no leemos todo el contexto, ¿verdad? Podemos encontrar fácilmente un versículo, pero se nos olvida leer el contexto. Hay falta de memorización, y de eso yo soy culpable. No memorizo mucho porque fácilmente en el celular lo puedo encontrar, entonces ya no tengo necesidad de memorizar. Y eso está trayendo, ese es el problema, alguno de los problemas que está trayendo la tecnología. Y hay distracción también por anuncios. Tú estás buscando algo y lógicamente te va a aparecer, oye, aquí está el teléfono que querías comprar o qué sé yo. Otra de las desventajas es que hay acceso fácil a comentarios y opiniones fuera de doctrina. Hay acceso muy fácil a comentarios y opiniones, pero tienes que tener cuidado porque muchos de ellos están fuera de doctrina. Bien, vamos entonces a las copias de los libros. Utilizó Dios sacerdotes y levitas, ¿verdad? Los levitas estaban al cuidado de las escrituras. Fueron los primeros escribas. El primer descendiente de Leví que Dios utiliza para escribir la Biblia fue Moisés. Moisés era descendiente de Leví. Moisés fue educado en una familia real y por lo tanto podría copiar y escribir. Y también Moisés fue criado con su propia madre hebrea, por lo tanto sabía tanto egipcio como hebreo y podría copiar al hebreo. También estaban los soferines o escribas, que es del término sofer, que quiere decir copista, la acción de contar y registrar cada palabra. Era una profesión de gente erudita y versada, siendo Esdras de los más renombrados. Esta gente se iba a tal nivel de minuciosidad o de proceso minucioso que tenían una profunda reverencia por las escrituras que copiaban. Todas las columnas eran del mismo largo, repetían en voz alta cada palabra que copiaban, no se podía escribir de memoria, era considerado pecado, limpiaban sus plumas y oraban antes de escribir el nombre de Dios, del tetragrama Yahweh,
YHWH, y todavía está vigente, todavía estaba vigente en los tiempos de Jesús. Luego de también posiblemente basado en 2 de los primeros oficiales nombrados de David como rey, eso lo puedes ver en 2 de Salmos 20. También están los masoretas que sucedieron, ¿ya están las clases? Okay. También están los masoretas que sucedieron a los soferines, derivado de la palabra griega masora, que quiere decir transmitir. Toman el lugar de los escribas en el siglo V, judíos que copiaban las escrituras del Antiguo Testamento, crearon varios sistemas para también mejorar lo que hacían los soferines, contaban tanto las palabras como las letras de cada libro. Al terminar de copiar un libro, comparaban las cantidades para ver si matemáticamente estaba bien y calculaban cuál letra estaba a la mitad del Pentateuco, a la mitad de cada libro y cantidades de cada letra del alfabeto. O sea, contabilizaban todo, cada letra de su alfabeto las contabilizaban, las contaban y decían, este capítulo debe tener tantas letras A, tantas letras B, tantas letras C. Eso para garantizar una copia correcta. Y al comparar originales antiguos como rollos del Mar Muerto, no se encuentran diferencias notables con nuestra Biblia. La impresión de la Biblia vino con la invención de la imprenta, con un señor que se llamó Johannes Gutenberg en el 1455. Este era Johannes Gutenberg. El primer libro impreso de la Biblia fue el latín Vulgata o Biblia Mazarino de 42 líneas. Él fue el inventor de la imprenta e inicia la edad de la imprenta. Más o menos así se vería la imprenta que él hizo, ¿verdad? Una imprenta bastante rudimentaria comparada con las imprentas del día de hoy. Y tenía 1282 páginas en 2 volúmenes y solamente se imprimieron 180. Esta es una copia de la Biblia. Entonces, en resumen, vimos que Dios para su preservación utilizó la tradición oral, tabletas de arcilla, tablas de piedra, papiro, vellón, cobre, el libro y en la actualidad la tecnología digital. Para preservar su palabra utilizó sacerdotes levitas, soferines o escribas e inclusive los masoretas. Y ya para terminar, con esta riqueza de manuscritos bíblicos en los idiomas originales y con la actividad disciplinada de estas personas, se puede establecer una precisión casi perfecta del contenido de los textos originales, sin casi aducción al error. Se dice que el 99.99% de lo que está copiado a través de estos procesos se mantiene. Solamente hay un 0.001% de error. Y ese error, donde se encuentra, no afecta ninguna doctrina bíblica. Ninguna. Entonces, su palabra permanece para siempre. Y hoy vimos el sistema que utilizó para mantener su palabra para siempre. Isaías 48 es el versículo a memorizar.